Y las almas que también pues nos honran. Gracias le damos al Señor porque siempre las almas están atentas también en lo que es en el internet. Hay muchas almas muy atentas, esperando también estos tiempos, esos momentos de predicaciones, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios también pues nos da a cada siervo, a cada hombre de Dios que predica, a cada sierva del Señor. Siempre Dios está rescatando las almas por su misericordia. Gloria a Dios. Bien, quiero que me acompañen pues también en el Señor a Primera de Pedro. Quiero que pasemos un rato ahí. Primera de Pedro. Gloria al Señor. Primera de Pedro. Cuando lo tengamos, digamos amén. Vamos a leer aquí. En Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículo 18. Amén. Y después vamos a leer otros pasajes bíblicos que tenemos aquí en el Señor. Y el Espíritu de Dios pues nos guíe y nos oriente. Bien, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice así el Señor en este tema, en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Bien, vamos a orar, dando gracias al Señor por este tema. Padre de la gloria, te damos gracias, omnipotente. Estamos agradecidos, Dios, por esa sangre gloriosa que nos limpia de todo pecado, nos limpia a diario. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Y reprende toda fuerza del mal en el nombre de Jesús. Y glorifícate, oh Dios mío, en este tema a través de tu Espíritu. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Cristo por este tema. En Primera de Pedro, capítulo 1, el 18. Nos dice así el Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Oiga bien, mire qué nos dice el Señor aquí. Que fuimos, oiga esta parte, nos dice el Señor ahí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué nos dice el Señor eso? Porque antes, en el camino ancho de perdición en que nos encontrábamos, ¿verdad?, vivíamos según el camino que a nosotros nos parecían derecho, pero el fin eran caminos de muerte. Por eso es que Dios nos dice aquí, la cual pues nos dio nuestros padres, ya sea un ejemplo, con diferentes tipos de adoraciones que, por ejemplo, nos dieron nuestros padres. Invocábamos muchos dioses, un ejemplo, o adoraciones, ¿verdad?, que no conducían al cielo. Por eso el Señor nos dice aquí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando habla de vana manera, no era un camino recto que iba a conducir al cielo, no, sino este camino nos iba a conducir a un lugar de perdición, un lugar donde no estaba el Señor. Por eso que Dios aquí en su palabra lo recalca: no con oro ni plata, ni cosas corruptibles,
No, no, nada de eso. Acuérdense que nosotros podíamos adorar también a Dios en muchas cosas. Adoramos al Dios, ya sea creyendo que es el sol, que es la luna, que es ya sea una imagen de oro o de plata, o como habló en los libros de los Hechos, un caso de que adoraban a una diosa llamada Diana, la Artemisa, un ejemplo, ¿verdad? Dice que ella, dicen las almas, lo revela la escritura de que decían las personas de aquel tiempo, que vino de Júpiter, aquella diosa. Bueno, esos son los caminos que Dios quiere que nosotros entendamos, que esos caminos no conducen al cielo. Esas adoraciones falsas de dioses y Diana. Mire cómo la escritura habla eso. Diana la Artemisa. Porque habían almas que adoraban a esa diosa. Era una diosa. Pero ¿qué pasa? Dios, al revelarse, al venir a la tierra, ¿verdad? Al enviar a su único hijo unigénito a la tierra, para que todo aquel que en él creyere, en el Señor, no se perdiera, sino que tuviera una vida eterna. Porque el hombre en el camino ancho de perdición, hay muchas adoraciones, hay muchos caminos que el hombre ha elegido, tantas adoraciones. Pero al venir el Señor a la tierra, Él ha revelado al hombre el misterio. Por eso que el Señor dice en su palabra: yo soy la luz del mundo. Cuando dijo el Señor en su palabra, solo dijo el Señor en el libro de Juan 8:12, dijo el Señor eso. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que tú y yo tenemos la luz de la vida, porque no andamos ya en tinieblas. Cuando la escritura nos señala donde leímos en esa forma, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, era una manera totalmente equivocada que adorábamos a Dios. Por eso es que el Señor señala ahí donde leímos que Él es la luz del mundo, y el que lo sigue no andará en tinieblas. Gracias le damos al Señor que su misericordia nos alcanzó y nos hizo pues Él traernos al camino para que aprendiéramos a conocer del Señor, a conocer y saber de que Él es el camino que conduce al cielo, de que no hay otro camino. El hombre ha abierto puertas falsas, muchas puertas falsas. Satanás le ha enseñado al hombre muchas puertas de errores. Y muchos son los que entrábamos por ese camino. Oiga, entrábamos por ese camino. Cuando tú y yo no conocíamos al Señor, andábamos en ese camino de tiniebla, de errores, de engaño. Pero la luz nos resplandeció en nuestros corazones, en nuestra vida, que es Jesús. Por eso es que el Señor nos señala así, en esa forma. Bien, nos dice Dios aquí más abajo, en su palabra, en 1 de Pedro 1, el 18, dice aquí la escritura en el 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea Dios. Ese es el método que Dios quiere que nosotros sepamos, de que tenemos que confiar en aquel cordero inmolado, sin mancha, sin contaminación. Cuando habla sin mancha y sin contaminación, es porque no hay ninguna chispa de errores, ni de tiniebla en el Señor. No hay errores, no hay engaño. Por eso que la Escritura nos habla
sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre siempre ande despierto y no en tiniebla, no en engaño. Porque acuérdese algo, la Escritura nos habla de que el que pide recibe, y también el que busca halla, y al que toca también se le abrirá. Pero para que haya ese toque de tocar esa puerta, tenemos que aprender a conversar con el Señor, con el Dios eterno, el Dios que nos enseña, el Dios que le habla al ser humano, el Dios que hablaba con Adán. Bendito sea el Señor. Y que hasta el sol de hoy tenemos que entender algo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sigue hablando al hombre, al ser humano. Nos dice aquí el Señor, en su palabra, en el 19 donde leímos, 1:19 en Primera de Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo. Oiga esto, cuando habla de destinado, es que ya eso estaba en la mente de Dios, del Todopoderoso, de que su Hijo amado iba a venir a la tierra, ¿verdad? Iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario, se iba a entregar por la humanidad. No importaba si aquellas almas no creen en Dios o no, o en el Señor, no importaba. Lo que importaba era el plan y el propósito que Él vino a hacer a la tierra. Él vino fue para que el hombre fuera libre, totalmente libre. Y también habla aquí sin mancha, también, y sin contaminación, porque Dios nos limpia de todo pecado, nos limpia de todas manchas y arrugas que hay por ahí, que es el pecado, cuando no conocíamos al Señor. Pero al aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, de nuestras vidas, estamos entendiendo cuál es el plan de Dios. Nos dice aquí la palabra donde estamos leyendo, dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Mire, antes de que el mundo fuese, ya estaba en la mente de Dios de que el Señor, su Hijo amado, iba a venir a la tierra a morir por ti y por mí y por la humanidad, porque justo no había ninguno aquí en la tierra, no había ninguno. Así que tenía que venir uno que estaba sin mancha y sin contaminación, que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya Él estaba destinado para esa misión, para esa labor aquí en la tierra, el Todopoderoso. Bien, por eso que más aquí nos dice el Señor, en los posteriores tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bendito sea el Señor. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Oiga, ese es el plan de Dios, que nosotros aprendamos a practicar el amor al prójimo también, que muchas veces nos olvidamos del prójimo, o de repente nos entretenemos solamente en nuestros familiares.
oramos al Señor, lloramos al Señor para que Dios cada día pues rescate muchas veces nuestra familia. No es malo, pero tenemos que también poner todo en manos de Dios. No se preocupe tanto por el familiar, siga orando al Señor. Ella o él están en manos de Dios. A medida que usted está clamándole al Señor por él, por ella, escapa tú por tu vida, como dice la palabra del Señor. Tenemos que aprender a escapar. ¿En qué forma? Porque hay soldados que en los caminos caen. Usted trate de levantarlo, trate de ayudarlo con la palabra, animarlo o animarla, para que aquella sierva o aquel siervo siga echando hacia adelante en los caminos del Señor. Pero muchas veces los ataques del maligno son tantos que muchas veces olvidamos estos pasajes bíblicos de que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que ponernos en manos de Dios, mi hermano. Hay muchas almas que rescatar en muchos lugares apartados, los campos, en otras aldeas, en otros campos más, o en otras provincias. También Dios tiene almas en diferentes lugares. Donde tenga la oportunidad para hablar la palabra, habla del Todopoderoso, como dice la Escritura. Hable tu boca, yo la llenaré. Dios se va a encargar de darte palabra, pero eso sí, tienes que leer la Sagrada Escritura para alimentarte, para nutrirte, para tener cada día pues conocimiento y sabiduría de parte de Dios. Él sabe cuándo es el tiempo y el momento para hablarle cada día a las almas. Pero esa misión es de todos nosotros, de todo ser humano. No, es que lo que pasa es que eso le toca al evangelista, o le toca al predicador, al pastor. No, Señor. Esa misión es para todo aquel que se convierte a Cristo. Sépalo. Dios te va a dar palabra, poquito a poco. Solamente ora, conversa con Dios, lee la palabra, aliméntate. No tengas temor, Dios te va a dar palabras para hablarle a las almas. Él te va a dar conocimiento. También nos dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? No nos dice aquí el Señor, el que pide recibe, y el que busca halla. Bueno, hay que buscar al Señor. También nos dice aquí la palabra, vamos a leerlo. Nos dice aquí en 1 Pedro 2:9, nos dice así: mas vosotros, hablando de cada ser humano, nosotros, el que está en el camino del Señor, mas vosotros, dice en el 2:9, 1 Pedro capítulo 2, el versículo 9, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, oiga, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga esto, tú y yo somos así. Ve, un real, dice, como dice aquí el Señor, linaje escogido. ¿Quién nos escogió? El que está arriba. Real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué habla de nación santa? Porque Él te va a apartar del mal, para que tú vivas en santidad y agrade el corazón del viviente, del Todopoderoso. Él se va a encargar de ayudarnos para que vivamos la palabra. Pero Señor, me faltan fuerzas, me faltan muchas cosas, falta conocimiento. Dios te proveerá, como dice la Escritura, Dios proveerá. Confía en el Señor, confíate en el escrito está. Cuando la situación se pone difícil, dura en tu vida o en mi vida, dile al Señor: Señor,
tú proveerás. Tú eres el que va a proveer. Tú sabes el momento y el tiempo de lo que yo necesito. Pero ten paciencia. Eso sí, hay que practicar la paciencia en el Señor. Los frutos del Espíritu de Dios, paciencia. Muchas veces nos desesperamos terriblemente. Ponga siempre todo en oración al Señor. Por eso que Dios nos dice ahí donde leímos: mas vosotros sois linajes escogidos. Acuérdense que es un linaje. Acuérdense, un linaje es cuando usted y yo, ¿verdad?, venimos de la familia, ¿verdad? Tu familia es un linaje. Pero en este caso, pues, estamos hablando del linaje del Señor, ¿verdad? Venimos ahí, ya que la sangre de Cristo nos ha limpiado ahora de todo pecado. Nos ha limpiado el Señor, ¿verdad? Estamos ahora confiando en el poder de Dios. Y Él nos ha hecho, pues, una nación santa. Un pueblo adquirido por Él, que Él mismo nos adquirió. ¿Qué es adquirir? Él te seleccionó, te eligió para que estuvieras en el camino, en este camino de salvación. Pero sépalo, no va a ser fácil muchas veces ciertas cosas en el camino. Vamos a ir madurando poco a poco. Vamos a tener cosas todavía como esos mango biche, que todo no lo vas a conocer de una vez. Todo toma su tiempo. Como dice el Señor, ¿tiempo para qué? Tiempo de sembrar. Tiempo también de qué? De cosechar. Todo tiene su momento. Pero tienes que alimentarte para que haya buena siembra en nuestras vidas. Buena cosecha después. Tengamos esos buenos frutos ante la presencia de Dios. Y ante las almas que nos están monitoreando. Hay almas que están pendientes a tu vida y a mi vida. Almas que de repente admiran lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿No estamos entendiendo? De repente hay otras almas que todavía no se convencen de ti, como diciendo, ¿está o no está en los caminos? Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle un par de meses más para ver si es verdad, si me convence. Hay almas así que están pendientes a ti y a mí. Hay familiares en secreto, están monitoreándote, están viendo qué tú haces, dónde tú miras y cómo miras. ¿No estamos entendiendo eso? Hay almas que están pendientes. Pasa una dama, por ejemplo. Si está con un familiar o un amigo, él está pendiente cómo tú miras. Él dirá, a ver cómo está viendo el varón a aquella dama. Tú y yo tenemos que verla con unos ojos de libertad. Eres un hombre libre. O si eres una dama, una sierva libre en el Señor, sin codicias. Oiga bien, con respeto. Saber de que aquella dama necesita a Cristo, o aquel caballero necesita al Señor, ¿verdad? Acuérdense que existen los deseos de los ojos. La Escritura habla de eso. La vanagloria de la vida. Hay almas que eligen muchas veces la vanagloria de la vida y se olvidan del Señor, ¿verdad? Un ejemplo: aquel hijo pródigo corrió para elegir la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Él quería conocer todo lo que estaba allá afuera, y él pidió su herencia y se la dieron, ¿no? Toda la malgastó por allá. Dice la Escritura que también la malgastó en mujeres. Así que hay ejemplos en la Escritura donde nosotros tenemos que saber de que, y la Escritura nos dice algo, la raíz de todos los males es el amor al dinero.
que codiciando muchos se olvidan del Señor. Sí, así pasa. Hay almas que se olvidan del Señor a causa del dinero. Hay un ejemplo, hay un buen empleo. Voy a ganar un ejemplo. $20 la hora. Un ejemplo. Si usted no está bien sumergido en los caminos del Señor, si usted no está caminando de la mano del Señor como debe de ser, las cosas temporales te pueden ganar ventaja. Yo me acuerdo que una vez, oiga, estaba yo recién convertido y hubo un empleo que iba a ganar $10 la hora. Yo, Dios mío, $10 la hora. Estaba ya en los caminos. Pero me llegaron unos documentos falsos, arreglados, sépalo, para entrar en ese empleo, en ese trabajo. Y me decían varios amigos, nada más te estamos esperando a ti, Marquito. Me decían, ya estamos adentro, nada más faltas tú. Y yo, orando al Señor, yo oraba a Dios, porque tenía tremenda lucha en hacer lo malo ante los ojos de Dios o rechazar eso. No podía ni dormir, no dormía bien. Ya yo trabajaba, tenía mis trabajitos ahí, siempre iba. Pero cuando iba a dormir, yo nada más escuchaba $10 la hora, $10 la hora. Yo ahí medio solo choñoliento, y cuando abría los ojos nada más escuchaba $10 la hora. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo oraba al Señor y qué lucha, qué lucha. Yo, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? Dios mío. Y los amigos me decían, ya estamos adentro. Ya. Era un área del canal, aquel tiempo. Pero nos dieron unos exámenes completos. Todo estaba arreglado, listo. Nada más tienes que aprendértelo y para adentro. Ese mismo es el examen que viene. ¿Dónde consiguieron eso o cómo? No sé. Pero se consiguió. Y llegó a mis manos. Dios mío. El asunto fue que me decidí ante la presencia del Señor. Agarré ese papel y lo rompí. Y adiós problema. Ya no escuchaba nada de $10 la hora, ni nada de eso. Ya dormía bien. ¿Sabes qué era eso? Eran espíritus malos. Estaban perturbando mi mente. Porque Satán siempre va a tratar de extraviarte los sentidos, para que tú hagas lo malo ante los ojos de Dios. Porque ese era lo malo. Sépalo, hacer un arreglo en secreto y copia para entrar en un empleo en esa forma, ante Dios ese es un delito. Oiga bien, era un delito. Yo decidí romper eso. Tuve como una semana luchando con eso. Estaba yo recién convertido al Señor y rechacé eso. Cuando vi los amigos, me dicen los muchachos, ¿ya fuiste, Marquito? Y yo, no, yo no fui, yo lo rompí. ¿Ah? ¿Cómo? Sí. Por amor al Señor, le dije así. Se quedaron calladitos. Ya. Me dicen, está bien, varón. Y créame, gracias al Señor, uno puede decir, hasta aquí me ayudó Yahvé. Dios te provee, Dios te suple tus necesidades.
Dios sabe de qué tú tienes necesidad antes que tú se la pidas. El Señor sabe lo que tú necesitas. No hay que desesperarse. Y así dice la Escritura, acuérdense, lo leímos en antes, lo hablamos en antes. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Que codiciando muchos se olvidan de Dios. De repente yo estuviera ganando esas plata y hasta más después, pero no hubiera olvidado del Señor, porque algunos de estas almas se olvidaron del Señor, se olvidaron del Todopoderoso, pero la misericordia de Dios está todavía sobre ellos. Si están en la tierra, todavía está la misericordia de Dios sobre ellos. Se pueden arrepentir y pedir al Señor: perdóname, oh Dios, por lo mal que he hecho. Acuérdense que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No dice que alguno, de todo. ¿Cuántas almas en secreto no han hecho, han hasta matado por ahí en secreto? Que hasta el sol de hoy cargan esa culpa. Dios mío. Pero Dios, que conoce todas las cosas, ¿verdad? La sangre de Cristo está para eso, para limpiarnos de todo pecado y hacernos, convertirnos en una nueva criatura, para que experimentemos un nuevo nacimiento, experimentemos el poder de lo que está escrito. Del escrito está. Bien, para finalizar, le voy a tocar un pasaje en la Escritura en esta forma. Gloria al Señor. Es que Dios es misericordioso para con nosotros. ¿Oyó? Muy misericordioso es el Señor. Dice ahí, voy a leérselo. Diciendo: de cierto os digo, así dice el Señor, su palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Oigo? Eso se encuentra en el libro de Juan 5:24. Te lo lee con calma, ¿verdad? Nada más hay que creer en el Señor, ¿verdad? Creerlo en Él, como está aquí escrito. El que oye la palabra y crea el que me envió, crea que el Padre Celestial lo envió al Señor. Porque hay muchas almas que no creen en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo ponen en poco. Y sépalo, hay judíos convertidos al Señor. Judíos. Pero también hay judíos que no están convertidos al Señor y ponen en poco al Señor. ¿Sabe cuál es mi consejo? Hay que arrepentirse y convertirse al Todopoderoso para que sea limpiado con la sangre del Cordero. Ese es el plan y el propósito eterno de Dios. Bien, vamos pues a orar, dándole gracias al Señor por su misericordia que Él tiene para con la humanidad. Y por todas las almas que nos escuchan en las redes sociales también. Para Dios nada es imposible. Así que lo que tú tengas en secreto en tu corazón, pídaselo al Señor. Dile: Señor, me arrepiento del mal que he hecho. Hay almas que están hasta en los trabajos haciéndoles maldades a otros. Sí, Señor. En secreto, haciéndoles maldades, zancadilla, serruchan el piso para que las almas se resbalen, se caigan. Y pueden quedar hasta presos o presas. Y muchos de ellos están deleitándose en la maldad. Pero sépalo, la misericordia de Dios está sobre él también. Sobre el que está serruchando piso, el que está malponiendo al vecino o al amigo o al supuesto amigo. La misericordia del Todopoderoso está sobre la humanidad. Porque Dios sabe que el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Solamente lo conoce el Señor. Bien, Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra.
Dios mío, límpianos cada día con esa sangre gloriosa y preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios mío, creemos en el poder grande de tu palabra. Creemos en tus milagros, Señor. Dios mío, ten tu poder y tu misericordia está sobre la humanidad. Te pido por muchas almas, oh Dios mío, que te necesitan. Te pido en el nombre de Jesús, oh Dios. Gracias, Señor. Te pido por cada una de esas almas, Dios mío, también convertida al Señor, que están buscándote. Dios mío, ayúdanos, oh Dios, a buscar, Dios mío, estas almas para que se conviertan a ti. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y la paz de Dios para cada uno de vosotros. Amén.